buenas. Buenas tardes. Happy New Year. Happy. Happy Tricking Day. No sé con happy, pero bueno. Happy, qué sé yo, la fiesta de la calle. También. That's Empieza la fiesta de la fancy. calle hoy, el revolú ese de allá abajo. Yo no, Sí, no lo- sé si, yo creo pero- que. pero yo iría con las doñitas. Pero esta Luis, vez. hoy va a ser lunes. Temprano. Hoy va a ser lunes y lo que van a estar con una resaca pero, del diablo. pero es hasta el domingo, ¿verdad? Es verdad. Sí. Es verdad. Y ustedes no Pero ya están... esto es post la calle San Sebastián. Esto es Poscal de San Sebastián. Usted tiene una resaca bien brutal. No se tomó los 3 vasos de agua que le he recomendado antes de acostarse a dormir. Yo entiendo, es difícil, pero sin esa disciplina usted... Anyway, el mundo está empezando con una resaca bien mala. Mi resaca. y fíjate que- yo vine G.I. Joe. ¿Vieron, señores? Este hombre se preparó ya para la revolución. Yo voy O a- se metió al ejército, yo creo, para las cosas tan malas. De ahora en adelante, ¿Eh? vamos a tener un segmento de amor a la patria y amor al régimen. So que estamos aquí. Para defender la democracia. Ready para que lleguen los chavitos de, ¿Los chavitos de qué? de la CIA. De la CIA. La CIA es la que nos paga a nosotros, pero no era Maduro. Bueno, yo estoy perdido. ¿cómo se llama? Hay una Foundation for Democracy, se llama, y esos chavos de la CIA. Yo son facha. Bueno, O sea, son de la CIA. chavos Bueno, de la no. CIA. Fachita. Bueno, así usted sabe lo que es. Pues señores, esto ha sido un comienzo de año bastante... Ay, bendito. Sí, yo le llamo un clusterfuck. La palabra es militar, de hecho, viene de... Sí. El origen es militar, creo que es de la... ¿Y qué eso de tirar de muchas los bombas a la aviones. misma vez? Eso es como que... Cuando tiran una... Cuando te arropa bomba. la mierda. O sea, una cosa que ya la situación está tan terrible y hay tanta maldad y tanta violencia por todos lados que toda posibilidad está comprometida en el peor sentido. Así que cuando tú miras este año y digo, vamos a decir cómo se va a llamar nuestro programa, que eso es un misterio para ustedes, señores, porque este desgraciado se ha inventado este título. Este Bueno, es de él. El concepto Este es es de latinoamericano. El concepto es latinoamericano. No se lo inventó él. Bueno, pues El concepto el es concepto es de latinoamericano. allá. Sí. Pues lo vamos a explicar. El programa de hoy se llama Empezuela la historia Ton. o la muerte del consenso liberal. Ay, Dios mío. Así que antes de que se nos aburran, vamos a definir lo que es empezuela, vamos Y a antes de que definir se lo que es piquen. consenso liberal. Y antes que se piquen también. Si se pican, pónganos like, Échense tal. insúltenos, que eso genera Póngase tal tráfico. con la guareta. Qué fino, nene. Entonces, mira, no es que el fascismo llegó, Luis, es que Eso estaba el ahí liberalismo siempre. colapsó y no fue de ahora. No. No fue de ahora. O sea, esto ha sido un lento descenso en espiral Sí. que tiene su historia y la vamos a analizar aquí. Y la certeza liberal, esa idea de que estamos en un mundo donde todo se negocia en tribunales, donde el mercado, la mano invisible del mercado, tranquiliza a los sectores hostiles o en disputa o en antagonismo, de que hay una especie de paz perpetua dentro de los consensos capitalistas y una democracia de cada 4 años o 6, como en algunos países, que todo se resuelve, que es el consenso liberal, y que todo es business as usual. Pero usted tiene que entender que lo que nosotros estamos viendo ahora, o sea, empezar un año con una invasión por encima de cualquier norma de derecho internacional, que también es un elemento del consenso liberal, de que hay un derecho internacional. Empezar un año con esa invasión al garete, y que tú sabes que nos cerraron el aeropuerto aquí, de momento ustedes se quedaron con las maletas y no fueron a Disney Sí. o a Cerraron los aeropuertos. Sí, no, en nuestro espacio aéreo, estábamos aquí, pues. Que hay que pensar, no es solamente de San Juan. Cerraron el de la Aguadilla, el de Ponce. Sí, todo, no podíamos salir de aquí. Entonces empieza el año con eso a nivel macro, o sea, una violencia de escala de continente a continente y una violencia directa de cuerpo a cuerpo en el asesinato de esta pobre señora que René estaba Good. de observadora de los abusos de ICE, Sí. René Good, ¿no? Ujú. Que eso fue ahí, lo vimos todos en tiempo real, parecería casi planificado para enviar un mensaje de terror de que cualquiera de nosotros, en un acto no de desobediencia civil ni de acción directa, de observación, de ser observador, porque esta gente cometen abusos, aún siendo observados. Y sabemos que muchos de estos observadores han logrado que nos enteremos. En este caso, el proceso fue tan terrible que vimos casi en tiempo real, desde distintos ángulos, cómo esta persona fue asesinada. E inmediatamente vimos un gobierno norteamericano justificando la agresión, cuando todos vimos en el video que aquí no, y yo no necesito un leguleyo experto en evidencia aclarándome lo que yo vi. Todos vimos que ese auto no tenía la intención de atropellar a nadie. Ese tipo
simplemente reaccionó como un buen macharrán cuando una mujer con sus faldas o pantalones bien puestos los reta, oye, con una sonrisa, porque ni siquiera fue un reto de desafío. Las últimas palabras de René las vimos todos. O sea, I'm not mad at you, dude. Y con una sonrisa. Y eso fue suficiente. Y sabemos las malas palabras que dijo el tipo después, Porque de pegarle tiro. Sí, bueno, le dijo, sí. No las voy a repetir porque no vamos a honrar, no vamos a diseminar el odio de este individuo. Anyway, empezamos un año con esto. Y casi que la sensación que tenemos acá en la cuneta calibana es que a la vez que empezamos nosotros una segunda temporada o la segunda venida de la cuneta calibana, estamos empezando un nuevo momento mundial. Sí. Y por eso es que pues estaremos hablando también de que esto es casi como el fin de la historia. Y eso lo vamos a comentar ahorita. Porque esto de verdad. Es una violencia multiescalar. Eso hay que decirlo claro. Amárrense bien en la silla. Esto es interesante porque, o sea, vemos también como esta violencia que nos quitó el sueño. Yo no pude dormir esa noche, te lo digo, Luis, y lo digo o sea, lo admito. A mí me afectó. O sea, yo que me creo que puedo ver estas cosas de una racionalidad que también es liberal, esa idea que tú puedes con sensatez analizarlo todo tranquilamente y en sosiego, a mí se me fue eso para el carajo. Bueno, y esa es parte de... Esa era la intención. Sí, el terror. Siempre el terror y romper con tu concepción de que esto no es posible. O sea, tratar de hacer esa fisura de ahora en adelante. Esto puede pasar y puede seguir sucediendo porque se permitió y se ha dejado, ¿no? lo que es el consenso discursivo de los entes del poder, vamos, el aparato de poder, del trumpismo, vamos a decir, et al. Es que, pues, él hizo lo que tenía que hacer. Y que dijeron que es una terrorista. Terrorista doméstica. O sea, ¿cuál es la implicación? A 2 horas no habían investigado. O sea, y ya tenían un veredicto sobre la vida de esta persona. La implicación es que el terror que tuviste es que literalmente, pues, cualquier persona es posiblemente un terrorista a matar. Sí, y se lo merece, o se lo está buscando. Y que esas personas pueden jalar gatillo cuando le dé la gana. Sí. Y que eso, siéntete tú aludido cuando yo te estoy diciendo que lo que hizo él lo puede hacer. Y obviamente esto es mediatizado, o sea, esto son cosas que están diseñadas. Esto no es la idea de que esto es una policía bruta porque la montan en un cuerpo paramilitar que lo han montado con gente de los Proud Boys y grupos de derecha que realmente son terroristas y que por ende no tienen entrenamiento. O sea, ese argumento de que si los entrenamos mejor lo van a hacer mejor, eso de nuevo es la bayollería liberal. De que, es que si los entrenamos mejor, todo va a ir bien. O sea, es esta idea de que existe un método racional de resolver las cosas. Y es esa racionalidad lo que nosotros vamos a cuestionar en este programa. Y que hay una historia de atrapadores de esclavos, de atrapadores de indígenas, que está implicada en el orden liberal de lo que es el Estado-Nación de la República de Estados Unidos. Sí, porque ese era el Estado de ley en su momento. Tú no puedes decir que esto es... Esclavos. ¡Ay, Dios mío! Destruyeron... Sí. No. Esto nunca ha pasado. Hay una historia y hay personas, ¿no? Todo el tema de la historia del pensamiento negro, ¿no? Lo que el African American History o el Black History, que te va a decir... Lo que pasa es que ahora estás sintiendo, ¿no? El chiste argumento que tiró MSC cuando Hitler hizo eso en Europa. Lo terrible de Europa, lo terrible de Hitler fue que cogió y trajo todo el colonialismo interno, ¿no? Todo lo que hizo el colonialismo en los otros allá internamente lo Europa. Que ensayaron en África se lo trajeron a Europa. Este es el mismo caso de todo lo que le hicieron a la gente negra y nativa. Una intrusa aquí. Mira. Todo lo que hicieron a lo que sería la gente negra y nativoamericana. Ahora se lo están haciendo a todo el mundo. Sí, y claro, fíjense cómo el New York Times a los 2 días del evento recentra toda la discusión no en un seguimiento y escrutinio o una investigación de periodismo de quién era esta persona que asesinaron, quién era René Good. Hubo uno que otro artículo, no. El New York Times se mueve inmediatamente y hasta el día de hoy, o sea, este programa sale el lunes y no te extrañe que todo el fin de semana la historia es la economía. Mira, y falta un mes. Artículos sobre economía. En Puerto Rico un mes faltaba que llegue la... Los medios todavía aquí el memo no ha llegado. No, aquí están... Bueno, aquí ya estaban condenando a la terrorista. No, aquí están debatiendo de que... Ahí está. Mira para allá. Hoy todo el mundo... Espérate, te está llamando el FBI. Sí, nos están diciendo que cut it out. Ahorita llamamos. Olvídate. que están todavía debatiendo de que si es bueno o no que vinieron los militares y tomaron todo.
Esa es la discusión 101 y ni hablar del estado de terror, ¿no? Pero Legal. Ya en este programa ni nos vamos a meter ahí. En este programa ya hemos establecido, si ustedes son seguidores de la Cuneta Calibana, saben que nuestra relación a los medios de comunicación es de que, mira, en Puerto Rico no se está haciendo un análisis inteligente en general. En los medios de comunicación son medios payoleros. Cuando viene una persona inteligente, le hacen la vida imposible, le acortan el turno y siempre hay 2 o 3 productores o productoras estúpidos y estúpidas gritándole al oído del anfitrión, no lo dejes hablar, no lo dejes hablar, páralo. Y señores, se le nota, sabemos lo tuyo, ¿ok? En este programa no vamos a seguir hablando de eso porque ya ha quedado establecido. Sí. Ahora, vemos que el ciudadano común está tratando de no alarmarse frente a esto y de concentrarse en el problema de la inflación, el problema económico. O sea, que hay también, y no, esto no es una crítica, señores, esto es un reconocimiento de que estamos tan agobiados en nuestra situación laboral, en nuestra relación a pensar un futuro, incluso para nosotros y nuestros seres queridos, que este tipo de violencia, casi que hay una tendencia a sencillamente apagar el switch, el interruptor, porque no tenemos ya capacidad casi que anímica, emocional, para manejar la incertidumbre del día a día, y eso puedo entender cómo hay público que se identifica con lo que estoy diciendo, con la posibilidad de que te peguen un tiro simplemente por estar de observador. Oye, en Puerto Rico tenemos tradición de protesta, y tradición de protesta multitudinaria. Nosotros sacamos a un gobernador del gobierno aquí a fuerza de protesta. Las protestas tienen un fin. Un desgraciado que se burló de las muertes del huracán. Un desgraciado que decían que a los puertorriqueños nos cogían de pendejos, hasta los nuestros. O sea, aquí hubo lo que ahora tratan de ningunear de nuevo, porque se trata de limpiar la historia, que ese chat lo exageraron, lo sacaron de contexto. No, eran unos hijos de puta que hablan así allá en Guaynabo mientras se meten las tapas, no voy a decir por dónde, y se permiten hablar de esta forma de sus propios compañeros ciudadanos. O sea, esa falta de empatía y de generosidad, eso lo tumbamos con protesta. Entonces, imagínate que un país que se queda sin luz, un país que tiene una gobernadora que miente y apoya a un fascista en Estados Unidos, por lo cual ella es fascista también, lo digo nuevamente, ahora no podemos protestar tampoco. O sea, porque imagínate, eso es lo que llaman el chilling effect, que tiene un efecto terrorífico de que las personas se autocensuren, entonces, en medio de la posibilidad de que te peguen un tiro. Pero es parte de lo que vamos a hablar eventualmente, de ese llamado fin de la historia, porque se acabaron, ¿no? Los conflictos se acabaron, se acabó la lógica maniquea de en contra del capitalismo, ya eso murió, cayó. Entonces, eso también presumió una ética y una moral social. Entonces, lo que estás viendo es que, bueno, el sistema lo que te dice, sigue para adelante, eso no es tu problema. Es individualizado, ¿no? Ya es, si te toca a ti, pues entonces pues reacciona. Pero mientras tanto, sigue para adelante, pichea, ignora lo que pasó, mira a la persona que está allí, quéjate, que ay, mira, me afea el lugar, y sigue para adelante. Eso que es parte de esa moral que tratan de decirnos que ya no... Ahora, lo que hay es lo que hay, brega con ello. Bien rapidito, hay que establecer claro desde el principio, Luis, y en esto Luis y yo compartimos este consenso, de que aquí no vamos a lloriquear el paraíso liberal donde todo estaba bien. Y que tenemos que volver a ese momento de la diplomacia, del derecho internacional, de los caballeros o las damas que resolvían todos con discursos. No, lo que nos están diciendo no es eso. Esto no es una nostalgia por el orden liberal. Lo que nosotros estamos diciendo, precisamente el colapso y la crisis del liberalismo como sistema de ideas, como sistema filosófico incluso, y como praxis política, es la que está creando la oportunidad para que el fascismo violento, a distintas escalas, entre por la puerta ancha. Sí, le abrieron la puerta siempre. Entonces, pues, hay que... o sea, estos strongman que están le dejaron apareciendo... la puerta abierta siempre. Y eso hay que decir, ¿quiénes dejaron esa puerta abierta? ¿Quiénes no han creado este mundo de este parvulario, básicamente, de strongmen, de entes autoritarios, gritándose unos a otros, amenazándose unos a otros, diciendo que voy a invadir tal país porque me sale del forro, como dicen por ahí, tú sabes, que es lo que estamos viendo. Entonces, pues... Sí. Violas un estado, violas los cuerpos, haces lo que te da la gana, y el mensaje a todo el mundo es, y eso es una línea muy mía, Luis, mi preocupación también es cuánto de este mensaje político va a entrar también en nuestros hábitos, en la manera como nos tratamos unos a otros, y empieza a afectar nuestras relaciones interpersonales. Porque esa violencia es como la energía, ni se crea ni se destruye, sigue latente y de alguna manera concentrada en un sector contra otro, y esa violencia la absorbemos. Quiere decir que nuestro consejo al público, y hemos llegado a la sección de consejos, es
cójalo suave, no se pacifique, no es que se calme en su casa y no proteste, pero no permita que esa violencia se convierta en parte de su temperamento. Por lo menos no de la manera en que se hace daño a usted mismo y a los posibles aliados. O sea, hay violencias que, bueno, pudieran ser útiles, y voy a poner carita de ángel así. Entonces, Luis, vamos a aclararle a nuestro público, señor Belalba. Me he olvidado de que su nombre es Belalba. Empezó la Sí, historia. ¿qué coño es Empezuela? Pues me da gracia, pero eso eso es mucho más, por lo menos donde yo vi ese concepto fue en la red social, el pozo muro de las redes sociales, que es el llamado X. Y las personas empezaron a utilizar eso, mira, vinieron aquí a catar el agua. Te siga, explique. Que era, lógicamente, hay una diáspora enorme, ¿verdad? De personas que son de Venezuela en muchos países latinoamericanos. Y eso lo vimos en cierta manera en Puerto Rico, pero aquí utilizaron los fotutos, ¿no? Y crearon el concepto de lo que hemos hablado de Cubazuela, ¿no? Que es lo que hemos elaborado nosotros acá por fastidiar, y muchas personas también reproducen el concepto. Pero en Latinoamérica tenían un montón de venezolanos, iban a los medios y ten cuidado. Venía este venezolano, estaba en la medio y le decía, así es que empezó Venezuela. Así fue que empezó Venezuela. No votes por Boric, no votes por la izquierda, en tal lugar no votes por Petro, cuidado con Lula, porque así empezó Venezuela y se abre. Entonces, empezaron por burla a decir, aquí viene un Empezuela. Que era como el Cubazuela. O sea, es como empezó Venezuela. Así fue que empezó Venezuela. Y lógicamente lo implicamos en este título con la lógica de que así empezó Venezuela. Pero también así empezó la historia, ¿no? Así empezó Venezuela y así es que empezó la historia, ¿no? Entonces, yo le estaba preguntando a Miguel, para mí tendría que ser en pregunta, y aquí está la susodicha por allá. Tenemos esa gata suelta como gavete. Que está gozando allí. Sí. Pero que así es que empezó Venezuela y que hay que tener cuidado. Y entonces nos preguntamos si ahora que empezó esta nueva Venezuela después de la invasión, que se ha presumido de que hay que invadir como le dé la gana, de que los derechos internamente de los estados ya pueden hacer lo que dé la gana al estado, ¿no? En contra de los derechos civiles, el derecho a la libre expresión. Si ahora empezó una nueva etapa de historia, si empezó de nuevo otro momento de la historia, ¿no? Y ahí vamos a entrar con el argumento del fin de la historia. En otras palabras, señores, que sí, empezó algo nuevo. Empezó un régimen autoritario. Sí, empezó una reducción de nuestros derechos. Pero no fue bajo la izquierda, sino bajo el régimen fascista, ultraderechista de Donald Trump y el macaísmo en Estados Unidos. Y claro, y hay que ver si empezó, ¿no? O si es un retorno, ¿no? O si nunca ha desaparecido y que esa violencia estructural siempre ha estado presente. Lo que hicieron fue que prendieron el switch. Bueno, la cosa está mala, que es lo que muchos argumentos dicen, ¿no? Y es nuestra crítica al consenso liberal. O sea, el consenso liberal establece que todo va a estar bien dentro de una especie de lógica democrática electorera. Se invisibilizan las asimetrías del poder, se invisibilizan también las desregulaciones que han permitido unas concentraciones extraordinarias de poder en el mundo, y por ende todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Qué pasa? Una vez ese consenso desaparece, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando ahora? Cuando tú dices que regresamos un poco al reloj, que la historia empieza de nuevo a correr. Y claro, esto es un medio chiste interno. O sea, está la figura de Francis Fukuyama con el llamado fin de la historia, que fue una frase que se convirtió en una manera lapidaria de decir que después de la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético, el mundo ya no era bipolar, ya no había izquierdas y derechas, ya no había capitalismo y comunismo, sino que lo que había era un macrosistema globalista y demás que iba a básicamente a traernos prosperidad para todos. Lo que sabemos, esto es los 90 temprano. Fast forward, la historia sí estuvo ocurriendo subterráneamente, y es la historia básicamente del colapso, del deterioro de esos acuerdos y las luchas y los antagonismos invisibilizados de ese periodo, porque parecían todos cogidos de pipí. Sí. Pero no, señores, aquí había antagonismos invisibilizados. Y volvemos entonces a un momento donde los antagonismos están afuera. No será comunismo, capitalismo en el sentido tradicional, aunque aparezca China y Estados Unidos como dos bloques ideológicos, pero esa no es la coordenada. Pero la historia regresó. Sí. Y el reloj de la historia volvió a contar. Ahora, hay una diferencia aquí, Luis, entre Belalba, como tú ves
O sea, tú me has dicho que tú ves tu historia personal, ha experimentado siempre un mundo descrito desde la crisis y la catástrofe. Y yo pues tengo... O sea, Tú has visto otra cosa. Bueno, yo he ¿Has visto... otra cosa? Viste el desarrollo desde otra perspectiva. O sea, yo vi el remanente del estado de bienestar prometido, de ese Puerto Rico. O sea, yo nací en 1966, mi primera memoria son los 70, pero muy rapidito en los 70 de niño, ya yo veo Watergate, yo veo el colapso de Vietnam, ya yo sabía que eso era algo muy malo y desarrollé aversión a los soldados y al ejército y a la guerra, porque lo vi como gente mala. Yo no vi al soldado como una figura defendiendo la democracia. Digo, esa es la manera como me estaban criando a mí. Y claro, yo vi crisis permanente. A mí me tocó, de nuevo, el petróleo sigue siendo importante, la primera gran crisis del petróleo. Cuando los países exportadores y productores de petróleo deciden cerrar la pluma, en otras palabras, y empieza un discurso también de austeridad, de economía, de energía renovable. Esto en los 70 y se paró la construcción en Puerto Rico y la economía de Puerto Rico se paró. Incluso eso arruinó el primer cuatrenio de Hernández Colón. La llamada OPEP, ¿no? Cuando se creó la OPEP. Sí. Ahora, tú viste otro mundo. Bueno, o sea, yo parecido, pero no igual. Los millennials nos criamos en el desarrollo de la tecnología de las computadoras. Y en la primera sí que cae el llamado, ¿no?, el Y2K, que ese era el peligro, que pronto se va a caer todas las computadoras, porque llegó el 2000, el clock. Y no se cayeron. No se cayó, entonces todo el mundo estaba... Y después, Torres Gemelas. Después las Torres Gemelas, exactamente. Que ya yo estaba en high school. Yo estaba en 11, sí, en 11 yo creo. Mira para allá. Sí, y en 11, y entonces ya en 11... vi eso y vi desde el televisor de la escuela y que vimos eso y vimos con eso vino, ¿no?, toda la guerra del terrorismo y el ¿cómo se llama? El Patriot Act, que es lo que... Y Afganistán. Que creó... La represión. O sea, yo no he visto aeropuertos sin el TSA, ¿no? Sin el régimen de terror de que... Tú tienes una bomba posible en el zapato, adentro de ti. Bueno, y tuviste el espionaje digital también, Assange, todas las denuncias que vimos ahí, que fue durante Obama, vamos a hablar claro. Después, ya en el 2005, pues se cierra el gobierno bajo Aníbal. Vemos, o sea, yo vi las 936, yo creo que lo comenté aquí, ¿no? Personalmente, ya en la high school, que vi mis amigos de escuelas privadas en la pública. Yo vi el sufrimiento de mi familia un poco y le dije, yo me quiero ir para Benito Cerezo, ¿no?, que es la escuela pública de Aguadilla, una de ellas. Yo vi que había una tensión económica en mi casa. Mi papá trabajaba para una 936 y yo viendo la foto la otra vez, pero esta gente yo la vi en la escuela privada, viendo la foto de la high school, que hay gente que estaba que hubo un giro económico. Y como has dicho en otros programas, cuando llegas a la vida adulta, que las expectativas de querer tener algo del pedazo de bienestar, la casa, los niños, la finca, se vuelve difícil la vida. Y de momento, y no es tu culpa necesariamente, es sistémico. Es interesante porque yo sí vi muchas amistades mías, como yo me tiré la misión de hacer lo que me dé la gana. Yo estudié lo que me dé la gana. Había una intención de ser médico, que eso era lo primero que yo quería hacer. Pero no ocurrió. No ocurrió. Yo estudié lo que quise y lo que quería, que había cierta libertad, pero esa libertad de hacer lo que me dé la gana era porque todo está fastidiado, no hay trabajo para nada de lo que tú hagas. Ahora, Luis, esa crisis, independiente de las diferencias entre tú y yo, lo que hay común aquí, generacionales, quiero decir, lo que hay común aquí es un estado de bienestar que se consolidó alrededor del nuevo trato, que en Puerto Rico tuvo la presencia de Roosevelt y fue parte de un proceso político pacificador y de limpieza de cara de la colonia. Ese estado benefactor de los años 30, después de la depresión y durante la guerra y la posguerra, de acceso a la educación, de acceso a préstamos hipotecarios, de construcción de carreteras, de una institucionalidad más o menos eficiente, un país que se imaginaba de futuro y demás. De eso entramos en la desregulación de Reagan. Y tiene que ver con toda esta cuestión de la historia. Sí, porque para ese periodo, cuando se creó todo ese estado de bienestar, había dos visiones de mundo corriendo, que era la Unión Soviética y el capitalismo global desde el punto de vista europeo, estadounidense. Entonces desaparece, ¿no? Para parar, y es bien interesante, yo creo que lo mencionamos un poco aquí, en los 30 había
un despliegue total de muchos grupos de izquierda. Había muchas organizaciones de izquierda, muchos espacios culturales desde anarquistas en Puerto Rico. Internacionalmente también. ¿Sabe? En todas partes. Se persiguieron bajo el miedo del Red Scare primero, que después se convierte en lo que miedo es, a los rojos. que es el macartismo, después más adelante en los 40, 50. Cuando se acaba la guerra, pues Estados Unidos se queda, ¿no?, entre comillas, solo como ente global. Y es que empieza a pensarse... Hegemónico. ¿Sabe? Estados Unidos se queda Estados Unidos y Rusia más fuerte y crean la Guerra Fría. Y cada uno monta su bloque. Estados Unidos monta NATO. O sea, y entonces esa O la Guerra OTAN. Fría trae un chorro de desarrollo. Y Rusia monta los países satélites. Pero vamos a hablar claro. Mírate esto. Dale. Las computadoras, las cámaras, los celulares, todos estos desarrollos fueron militares primero. Siempre. Y los microondas. Entonces, todo lo que nos criamos y nos hicimos de vida tecnológica, todo ese progreso que lo nacimos con él, que lo tenemos en la mano, todo este aparato instrumental, tecnológico, fue creado por esa Guerra Fría. Estos desarrollos vienen por parte de esta competencia de dos modelos que trataban de decir, sígueme a mí, no me sigas a mí, mírate tal acá. Y nosotros, Puerto Rico, estuvimos en el medio de ese meollo. Eso trajo un beneficio estructural porque Puerto Rico se vendió como la vitrina del Caribe, de Latinoamérica, el lugar, ¿no?, que invitaban a todo el mundo a que miraran en nuestro modelo, que mira qué bueno era invertir en Puerto Rico. Pero fíjate que tanto en la Unión Soviética como en el bloque capitalista, la intención era mostrar el bienestar de las masas. Claro. Y hasta una lavadora en exhibición, una lavadora norteamericana en exhibición en la Unión Soviética, era representativo de la superioridad del capitalismo y de la calidad de vida de los ciudadanos dentro del capitalismo. Y claro, los rusos también, en ese momento soviéticos, tendrían su propio correlato de excelencia y de calidad de vida. O sea, pero todavía, al punto es que todavía... El que nosotros fuéramos recipientes de algún tipo de beneficio de los pactos estatales, de la Guerra Fría, de los conflictos, era un objetivo. En estos gobiernos que estamos viendo ahora, desde la desregulación y el neoliberalismo, que centra toda la responsabilidad en el individuo, ¿verdad? Ahí tienes y la privatización de todo. Exacto. Y todo esa fue un desmantelamiento abrupto del estado de bienestar, de la institucionalidad y de la responsabilidad del gobierno hacia los ciudadanos, a partir de un argumento que los ciudadanos estaban siendo irresponsables, que la sociedad de bienestar estaba creando dependencia y vagancia, y que había que de alguna manera, tenemos una gata ahí productora que quería nos tiene nervioso, me encanta. Hace falta una cámara que enfoque lo que está haciendo la gata. Un live cam para... Pues continuamos. No perdamos el hilo. Entonces, algo de lo que estamos viendo ahora es que ese bienestar ya no es necesario. Y claro, hay unas raíces históricas que me gustaría traer a la discusión. Si nos vamos a la modernidad, digamos, ese periodo imaginado alrededor de la Ilustración, siglo XIX, entramos después, qué sé yo, en el siglo XX con la adjudicación de tecnología, de métodos de organización social, política y demás. O sea, todo ese andamiaje de tecnología, de positivismo científico, que eso viene desde la Ilustración, siglo XVIII, todo ese andamiaje de alguna manera tenía en la modernidad, en el concepto de la modernidad, unos ciertos imaginarios de lo histórico. Y uno de los que para mí fue muy importante entendiendo estos periodos, roughly entre el siglo XVIII y el siglo XX completo casi, o por lo menos hasta los 70, vamos a decir, o los 60, es la idea de la tabula rasa, de que lo defectuoso tú podías erradicarlo, sea una ciudad, sea un cuerpo enfermo, tú podías erradicarlo, un grupo social que te resulta antipático, tú podías erradicarlo y empezar ex novo o de nuevo. Y esa es una de las concepciones más terribles de lo moderno, claro. Hay figuras teóricas, y esto es una historia muy larga, la estamos concentrando para propósito de no perder el hilo con ustedes, pero una figura que a mí me parece enigmática es Walter Benjamin, el gran filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, según entiendo, que desaparece bajo circunstancias trágicas, básicamente opta por el suicidio en un momento de desesperanza, huyendo de los nazis en la frontera, casi llegando a España, según yo recuerdo. Y por eso de la que es historia. interesante esa figura. Y es un tipo interesante porque reta esa concepción modernista de la historia, de la tabula rasa, de la eliminación, y nos muestra hay dos paradigmas muy importantes para mí. Uno lo quiero discutir con ustedes, que sirve hasta cierto punto para entrar en lo que ya llamaríamos la concepción posmoderna de la historia, de lo cual queremos hablar también rapidito, o sea, más allá o trascendiendo el paradigma moderno. Y la primera es la idea del ángel de la historia, como esa figura que está de espalda, digamos, al futuro,
está mirando el pasado como fragmentos que son disparados a él casi como algo que está explotando contra su cara, contra su rostro, y no hay un sentido de estupor hasta cierto punto, pero también de imposibilidad ante una historia que se le revela no como una coherencia, sino como un caos hasta cierto punto desregulado. Esa es una de las concepciones. Y la otra que tiene que ver también con los escombros, con los fragmentos, es la que tú has mencionado anteriormente, que es la metáfora del lumpensammler. El barrendero. El barrendero. A ver si te explicas eso por ahí. Bueno, el barrendero. Dame a beber el agua. Bueno, ese es el tipo que básicamente ve a la historia como fragmentos, escombros a ser recogidos. Esa figura es bien interesante porque él la menciona como que el barrendero es, ¿no? Es la persona que vio todo, que ve todo, el desarrollo de los la desechos. historia. ¿Sabes? En el desecho, en los escombros que deja ese desarrollo de la historia. Y lógicamente él mira, cuando habla de la historia, estos periodos de grandes guerras, ¿no? Esa persona vio la Primera Guerra Mundial y limpió los escombros. Limpió los escombros, movió cadáveres. Y él seguía ahí, y vino la paz, y vino los tratados. Y la gente celebró. La paz liberal. Limpió los cohetes y las cosas. Y la pólvora la limpió de la celebración. Pero él sabe que eso no desapareció. Y después llega la Segunda Guerra y ve todo, ¿no? Y entonces es como el testigo, ¿no? Como un testigo de ese un sujeto que la cual no lo piensa la historia, ¿no? Porque es un sujeto que está ahí, que es necesario para que funcione la sociedad, pero ni siquiera esa categoría le podemos darle que es necesario para que funcione la sociedad. Y no es un archivista, ¿ok? Ajá. Ni es un bibliotecario. Fíjate que es una metáfora potente porque es entender la historia con su violencia como una especie de vertedero relevante. O sea, este hombre limpia pero no olvida. Retiene una especie de conciencia escéptica del optimismo liberal que sobreviene a las guerras mundiales. O sea, esta idea de que hay una paz en los tratados, en los acuerdos, en las negociaciones, en los foros internacionales, en las cortes de distintas escalas, de pequeña instancia, de gran instancia, que eso es el consenso liberal, que es lo que se ha roto paulatinamente ahora. Y esa figura la podemos extrapolar, además de que es una figura de clase, ¿no? Porque es el trabajador. Sí, el trabajador. Pero es un trabajador hiper precarizado, ¿no? Que a veces, y en nuestro caso, en lo contemporáneo, ni tiene derechos, ni tiene una unión. Es un trabajo necesario que se paga muy mal y que se le da a personas que no tienen algún grado de educación, ¿no? Y mi papá era conserje. Yo me identifico y lo veo, ¿no? Pero a la misma vez, en varios espacios de las sociedades podemos ver quiénes son esos sujetos. Quiénes son los sujetos y las personas que no entran como categoría de subjetividad, que la cual la sociedad se le impone y se le tira encima y sigue para adelante, pero nunca le llaman y le dicen, mira, ¿qué tú piensas? Ay, nárrame de qué tú viste y qué no viste. Vamos a hacerte una historia oral sobre ti, ¿no? Nunca le preguntan, no, ahora podemos hablar de historia oral. Mucha gente yo hago historia oral. Y esas son las voces que podrían cuestionar el consenso liberal. Exacto. Y por eso es que yo veo todo lo que está pasando en el mundo y vemos toda esta cuestión de, ay, el liberalismo se cae, ay, la legalidad y el orden, ay, el autoritarismo. Y yo digo, yo vivo en Puerto Rico, man, yo veo todo. Aquí estamos viendo todo, ¿no? Que en cierta manera nosotros también somos testigos de la barbaridad constante, a pesar de que hay un liberalismo, un orden liberal, la barbaridad con la cual se puede el mismo liberalismo jugar con el autoritarismo, con el totalitarismo, con la explotación, con cadáveres y gente que son desechables, que lo vimos con el huracán María. Y las comunidades afroamericanas, exacto, Luis, por eso te estoy diciendo. Y los nativoamericanos. Que están viendo la violencia que mató a René Good, la ven diariamente. O sea, yo puedo entender una persona afroamericana que diga, yo veo este escándalo que monta esta gente con esto, pero si esto ha sido la realidad de nuestra comunidad. Voy a aprovechar que estás diciendo eso. Ajá. Si hay un error de la izquierda de Puerto Rico. Dale. Mira la cámara. Es que no miramos las subjetividades que han sido desechadas. No miramos los barrenderos de otras sociedades. No miramos los barrenderos de Estados Unidos. La gente negra, los nativoamericanos. Y nos ponemos a pensar la historia de ellos. Porque esa gente tiene muchísimo, te lo puedo decir que yo lo he leído, muchísimo que decirnos sobre qué hacen los gringos con los cadáveres que crean.
¿Qué hacen con las tierras baldías? Ahora Puerto Rico es una zona de oportunidad, 98% de zona de oportunidad. ¿Qué dice eso? Que Puerto Rico pueden hacer lo que les da gana. Es una tabula rasa y eso tiene una historia. Esencia es eso. El proyecto, como sabemos, hay que dejarlo, porque es que ellos son la modernidad, es el progreso. Lo inevitable. Son los multimillonarios, son la figura de este gran hombre que viene a traer el capital y el desarrollo. Y no es el futuro, Luis. Esa es la tabula rasa. Tú ir a un paisaje virginal, no tocado, conservado, un área de reserva, y tú violentarlo para imponer un gueto, un apartheid, oye, con características sionistas, tengo que decirlo, tanto en sus promotores como en el concepto de la verja, la exclusión, la división y el robo de recursos como el agua, que va a crear una crisis en la zona. 3 pueblos. Eso es tabula rasa, Luis. Sí. Eso no es... O sea, por eso es que yo digo, Walter Benjamin, que fue una figura importante, aunque cuestiona esa modernidad consensuada, de una manera bien profética hasta cierto punto, es una de las figuras que funda o sirve para fundar mucho el pensamiento posmoderno que vino después. Y en esto vamos a entrar ya en la problematización. O sea, ¿hasta qué punto el posmodernismo y lo posmoderno se ha convertido como en el vertedero? Cada vez que hay una crítica sistémica sobre algo, esos fueron los posmodernos los que empezaron esto, porque ignoraron tal cosa y que yo. No somos ingenuos en este programa. Cada uno tiene una relación con la teoría posmoderna distinta. Yo vengo de la arquitectura, el compañero viene de la filosofía y la sociología y otras misas sueltas por ahí, porque este hombre no para. ¿Sabes? La historia ya llegó a su vida, no es que no estuviera antes, pero sabemos que esa posmodernidad también... O sea, podemos problematizar el discurso posmoderno y entender que hay unas cosas que sí pudieron ser cómplices de esta crisis del liberalismo, pero a la misma vez hay unas nociones que pudieron haber ayudado o que nos pueden dar hasta herramientas, si las vemos retroactivamente, con mente fresca y menos prejuicio, a enfrentar, digamos, este regreso del fascismo o este neofascismo, si es que no hay regreso y esto es una lógica distinta a la que hemos visto antes. Entonces, ahí... hay aspectos que me parecen muy importantes, Luis. Tú has mencionado, tú sabes, las aportaciones al discurso, hablar del poder desde el lenguaje y desde cómo el lenguaje ocurre o opera como un dispositivo de control. Ahí, pues tú sabes, no solo es el lenguaje en contenido, es también la forma, los tonos, como una especie de contenido empotrado en los lenguajes. Y eso, pues, el estar alerta, digamos, al simbolismo y a lo simbólico como dimensión. Y aquí no tenemos que entrar no tenemos que irnos lacaniano full para ver que hay una pertinencia en ese tipo de análisis que yo creo que habría que traer. Ahora, hay unas críticas también que pudieran establecerse. Una es la fragmentación. O sea, que eso es bien benjaminiano. O sea, la idea de que no hay certeza, el cuestionamiento de la ciencia y de la racionalidad de la ciencia, la crítica al esencialismo, que puede ser problemática hasta cierto punto. ¿Qué tú pudieras opinar sobre eso? Y pues la crisis del sentido que quizás el pensamiento posmoderno, aunque lo denuncia, hasta cierto punto no proveyó una alternativa, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente criticamos los esencialismos, pero reconocemos que también unas ciertas simplificaciones, aún en el orden de lo simbólico, ayudan a enfrentar políticamente a enemigos comunes. Entonces, ¿qué tú puedes decir sobre, o sea, lo rescatable, digamos, de la posmodernidad? Claro, desde un punto de vista filosófico. No, y en eso tú eres más experto que yo. Yo creo que la posmodernidad es un sujeto también de ese momento histórico, ¿no? Que viene de las críticas de estos grandes imaginarios como absolutos, ¿no? Porque el capitalismo se pone como un absoluto, pero también el marxismo, leninismo se puso como un absoluto. Que las grandes narrativas. Esta es la única vía y esta es la única vía. Entonces, viene como crítica a esos dos modelos de mundo, ¿no? Entonces, viene a poner en duda si existe tal cosa como una idea pura, si existe tal cosa como un mundo moral claro, si existe tal cosa como una sociedad que es la que debemos guiarnos y seguir sin cuestionamiento. Entonces, ayudó muchísimo a criticar, ¿no?, el aparato estructural dominante de darnos por medio de los lenguajes y los significados, por medio de la moral, de los valores, de la política misma, nos ayudó a empezar a desmenuzar. Entonces, se empezó a desmenuzar todos los significados, todas las ideas, y nos ayudó como crítica, ¿no?, desde el punto de vista del lenguaje, a criticar todo lo que dábamos por sentado como la verdad, como la razón, y como lo histórico y como el proyecto de mundo, de humanidad. Sí. Y entonces eso abrió
¿sabes? El postmodernismo abrió a todo eso, pero hay mucha gente que se quedó aguantado de eso. Entonces, ¿qué significó? Porque si no hay nada con certeza, no hay nada que se pueda, no podemos irnos y guiarnos. Si todo es simulacro, si todo es espectáculo, si todo es liquidez. Sí. Pero entonces, pues no hay nada, no podemos tomar nada en serio, no podemos, es como el reducto, ¿no? El reducto de todo se reduce, que es la lógica de relatividad total, ¿no? Todo es relativo, Y es que renunció, o sea, el postmodernismo renunció a un análisis material, que esa es la crítica clásica, que el marxismo, por ejemplo, proveía un sistema para análisis material o materialista. Al postmodernismo entrar en la dimensión de lo simbólico, el lenguaje, lo líquido, lo inmaterial, pues, de momento no deja una alternativa clara de acción. Claro, esto es una crítica generalizada. Postmodernismo son mucha gente, hay muchos postmodernismos. O sea, lo que sí estamos viendo, o sea, al igual que Reagan fue una figura predilecta del análisis postmoderno, ser un tipo que era actor, que entra al poder desde una construcción simbólica, más allá de contenidos, aunque sí, trajo el neoliberalismo ensayado en Chile, ¿sabes? A Estados Unidos como sistema ya de dominio y demás, pero fue una figura que ejerció el poder desde unas herramientas altamente simbólicas. Y no es que no hubiera líderes antes haciéndolo esto, pero en el caso de Reagan había una mediatización que ya olía a posmodernidad, porque ya era posmoderno. Y claro, vemos hoy en día, fast forward, señores, Reagan, años 80, vemos a Trump y Mandani como dos figuras. Bendito, uno es un alcalde de una ciudad de mierda, perdone, de Nueva York. El otro es el líder del mundo. Te vas a cancelar, ¿Cómo es que le dicen? El líder del mundo libre. Eso es Donald Trump. La gran nación. Así decían, ¿verdad? Dentro del consenso liberal. Great America. Mira, carajo. Pero son dos figuras que están construidas, yo te diría, como una especie de neopostmodernismo. Hay un uso estratégico de lo imaginado, de lo imaginario, de la imagen, del simbolismo. En el caso de Reagan, de Trump, obviamente es en clave fascista. En el caso de Mandani es en clave obrerista. Socialista. Ambos usan las referencias de un lado y de otro. Claro, pero no lo son, total. No Entonces, son, eso es juego. Hay algo nuevo y algo viejo Ese es el juego que abrió. Sí. ¿Sabes? Que literalmente, si miras a ver, mucha gente son bien reacios en decir Trump es fascista. Porque sí, no, porque es que no, ya, eso fue Mussolini, eso fue Hitler, y eso era bien claro. Eso era así, y así, así, 1 más 1, 2. Entonces tú dices, es que no podemos partir de la premisa de que ese es el mundo que vivimos, porque ya se construyó y se abrió, discursivamente se abrió todo. Y como muchas de estas críticas vinieron de la izquierda, ¿no? De la escuela de Frankfurt y Michel Foucault antes, ¿sabes? Un montón de teóricos de la semiótica, de filosofía del lenguaje, que abrieron todo este debate de la posmodernidad y que la mayoría eran de izquierda. Pero muchas de esas teorías las leyeron la derecha y las leyeron muy, muy bien. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, porque utilizan el discurso de la izquierda, la izquierda histórica, hablando de esa historia, gran historia pasada que supuestamente se acabó. Cogieron esas herramientas, que es lo que hace Trump, habla de voy a traerte beneficio, voy a bajarte el dinero, yo soy el blue collar president. Entonces usa el discurso del obrerismo, de las uniones, pero cuando llega al poder hace todo lo contrario. Entonces hay un juego que se abrió porque discursivamente pudo utilizar todo ese discurso, pero realmente en esencia todo lo que está pasando es todo lo contrario. O sea, que a pesar de la gente que le trajo la alarma de que mira, cuidado. Si Walter Benjamin introduce la historia como un vertedero, como fragmentos, casi como un proyecto imposible, desde la fascinación, pero desde el horror también, vemos cómo el uso de la teoría postmoderna en una figura como Trump enfrenta la crisis perpetua como algo, como una oportunidad que alimenta su poder. Mientras que desde la izquierda, aún usando a Mandani como ejemplo análogo, y otros líderes de la izquierda que ha habido antes que él en los últimos 10 o 15 años, la crisis perpetua es el problema a tratar de ser resuelto. O sea, con Mandani está todo el mundo, vamos a ver lo que puede hacer y qué sé yo. Trump sigue destruyendo y mientras más destruye parece que aunque su porcentaje de aprobación se vea limitado, su poder parece trascender ya incluso hasta las encuestas, parte del consenso liberal, las encuestas son la verdad, todo eso está siendo cuestionado. Y no lo paran su poder sigue intacto. Y no lo paran las instituciones. No lo paran las instituciones. ¿Sabe? Antes de
que hace Pero la como- izquierda no puede darse ese lujo, porque los que se han planteado como reformistas y mesías, los Sirizas, los Podemos, los Boric, toda Sí. esa gente, hasta el mismo Dalmao, fíjate que una sola falta chiquitita Ya. sirve para desmantelar todo. Todavía están diciéndole, mira, di algo de Maduro, mira algo de Maduro, mira, ¿por qué no dijiste muchas cosas? Ahora qué vas a decir de Maduro que lo atraparon? ¿Qué vas a decir? Bueno, ¿Qué hay vas gente a que lo decir? está cancelando ¿Qué ya. vas a decir? O sea. ¿Qué vas a hacer? O sea, pero lógicamente, porque todavía, al tú ser de izquierda o progresista Ujú. o reformista, Tienes que tener una coherencia interna. el estándar para ahí es un grado de pureza. Y hay un grado de certeza, y entonces estamos marcados por la historia. Sin embargo, porque Trump- porque eso es que le sale la cubazuela. Porque es que es imposible que este tipo que independentistas, que son socialdemócratas, porque eso es lo que es el PIB, y ellos mismos lo dicen, y el que quiera leerlo, que lo lea, para que dejen la pendeja. Pero ellos rápido te marcan con la historia. Eres Cuba, eres Venezuela, comunista. Pero para ellos no puedes decir que son fascistas. ¿Entiendes? Hay un... eso lo abrió... Pero ahí es como yo veo, la derecha aceptó la pluralidad posmoderna, la posibilidad de coexistencia de símbolos o de significados incongruentes dentro de una especie de coherencia híbrida y flexible. Mientras que la izquierda se apertrecha a un discurso de la pureza, de la coherencia, de la consistencia absoluta. Al hacerlo así, pierde flexibilidad. Se abre a flancos críticos de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Vuelvo al tema. Los fachas han aprendido más del posmodernismo que la Sí. izquierda, que se ha dedicado gran parte, y no estamos diciendo, señores, que el posmodernismo es la panacea, ni mucho menos, pero hemos invertido desde la izquierda tanto Sí. tiempo en destruir la posmodernidad que ya de por sí nos estaba dejando con pocas herramientas Sí. políticas, pero al destruir incluso las pocas que tenía a nivel de análisis de signos, discurso y demás, semiótica, lo que sea, nos hemos quedado sin nada. No, y Y con una responsabilidad de ser puros, que es aún peor. Esa es la cosa, y tratamos de tratar de competir en un escenario que no es de igualdad, no es un escenario de simetría, ¿no? Es asimétrico. ¿Sabes? Porque Trump tiene todos los medios detrás, y los medios que no tiene los compran, como hicieron con CBS. Claro. ¿Sabes? Y los medios las redes sociales que no tienen, le dices a Mosquetas, a este y el otro, que le va a dar minerales raros, le va a dar litio, le promete todo eso, pero tú coges y lleva mi discurso, y abre mi discurso y cancela el otro. ¿Sabes? Es que... Bueno, y lo de Venezuela es típico. ¿Cómo coexisten mensajes contradictorios? Saco al cabecilla, pero dejo al gobierno intacto. Voy a extraer el petróleo, pero es para mejorar la economía de Venezuela. No es para robármelo yo. No, pero no. Entre comillas todo. No, es que lo más burdo es que ¿sabes? Lo que está pasando, por eso es que estamos fastidiando con la idea de que empezó la historia. Porque es que literalmente Trump ha traído todo un discurso. O sea, él jugó desde el punto de vista populista, jugando con el populismo de izquierda, bregando con la gente que está desanimada, que se ve desamparada, que no ve ningún partido, que los republicanos han perdido el norte, bla, bla, bla. Los demócratas también. Por eso es que gente que votó por Bernie Sanders votó por Trump, y gente de Bernie Sanders votaba por los de gente de Trump vota por Bernie Sanders. Por eso es que había un trumpista que votó para Mandani. O sea, que se hizo famoso, que yo soy maga por Mandani. Entonces, es que juegan con el discurso, pero no hay un cambio estructural material real. ¿Qué es el problema? Liberal. Liberal. Ahora. Ujú. Lo que viene con esta invasión así de la nada, con la amenaza de Groenlandia, con estar pegándole tiro a todos los botes en el mar del Caribe. O a los seres Que humanos mató- en una confrontación directa, a 3 mató pies de a- distancia a- de tu auto. Hasta el día de hoy sabemos que mató casi 100 y pico personas, ¿no? Mira El para número allá. claramente. Y ya lo olvidamos mediáticamente. Entonces, Ujú. estaban masacrando pescadores y trabajadores. de una las organización de costas. drogas que no existe, dice el departamento. Una organización de drogas Justicia. que primero los medios crearon que existía. Y después dijeron, no existe. No, el gobierno ¿Sabes? nada más no, el gobierno de manera oficial. Pero los medios replicaron eso como verdad. Irresponsablemente. Entonces, ahora se tiene que echar para atrás en un editorial que le cae al New York Times. Primero era todo en contra, eso existía, ay Dios mío, hay que sacarlo, eso es un problema. Y de momento, mira, no existe, perdóname. Después que sacaron a Maduro, ahora, perdone, pero por si acaso, aquí todavía en Puerto Rico no ha llegado el memo, por si acaso, eso falta como 2 meses para que los medios digan, no existe el cartel de los soles. Pero Trump está hablando con toda la claridad de su momento, diciendo, esto es para el petróleo,
Esto es que nosotros vamos a traer una economía para Estados Unidos. Ahora va a haber mucho petróleo para Puerto Rico, bendito. Para Estados Unidos. Y si yo fuera... Y claramente, así burdamente, como todo un imperialista del siglo XIX. Si yo fuera a darle un sello a esta narrativa, estamos hablando de una especie de retrofuturismo. O sea, de que la posibilidad de avanzar requiere un ajuste retroactivo de la historia. Una especie de acción mesiánica, de que hay un escollo y que para volver a ser great again tengo que revisitar el pasado para eliminar el presente inmediato para seguir el camino de la historia. O sea, no es por nada, es casi teología cristiana 101. O sea, es la idea del Mesías que viene, tiene que deshacer un nudo histórico para make America Great Again o para tener una redención como país. Que claro, sabemos lo que significa. O sea, el miedo frente a la mayoría no blanca que crecientemente va a dominar ese país y que hay que detener o sea, la raíz de esto, vamos a hablar claro, eso no hay que tener, o sea, la frente enorme que yo tengo, es un proyecto racista y eso está ahí. Ahora, hay un arco histórico que me interesa discutir contigo, que es... O sea, la relación entre la desregulación clintoniana, que después de Reagan, en lugar de oponerse, los demócratas clintonianos de los 90, básicamente fueron continuadores del mundo de Reagan y después de Bush, padre. Ese arco, fíjate cómo cae en los tecnofeudalistas de ahora, porque de esa desregulación es que se da este espíritu. De hecho, el tema de regulación y las tecnologías digitales, usted sabe que ha sido un debate legal y público y demás, y ciudadano. O sea, de unas tecnologías que prometían una libertad, casi un libertarismo, o sea, medio izquierdoso anarco, eso ha terminado ser un sistema desregulado para los que hacen chavos y nos extraen y nos roban información y datos personales y hacen con eso lo que les da la gana o construyen opinión política con los algoritmos y demás. O sea, de ese tecnofeudalismo, como le dice Varoufakis, ¿no? El que fue líder de... Tecnofeudalismo, sí. Tecnofeudalismo. O sea, de ahí, fíjate cómo Clinton, de regulación, tecnofeudalismo, es donde entramos en el presente. Yo te diría ya, desde los últimos 10 años, ese fenómeno empieza a consolidarse como un segmento de poder que no son los guerreristas de entonces, aunque eso sí, estos quieren litio, quieren minerales raros y demás, pero no es el bloque conservador tradicional de la derecha. El tecnofeudalismo y ese grupo de trillonarios, habría que llamarles ya, Casi, es una clase de poder que es nueva para mí. Yo no creo, yo no la encajaría en análisis marxistas previos y demás. Esto es nuevo. O sea, esto requiere una reteorización y recalibración del poder y de la geografía del poder. Y donde quiero aterrizar es Gaza. Gaza, olvidada ya, por eso la gente está diciendo, acuérdate de Gaza. Gaza fue como el ensayo general del nivel de extremo de violencia pornográfica que el poder podía permitirse hoy en día, controlando los medios de comunicación, reprimiendo a las nuevas generaciones que tienen claro que la injusticia de Gaza es una injusticia que nos puede tocar a todos. O sea, Gaza es un momento que para mí es paralelo a lo que ocurrió con René Good. Y por ende, al asesinato de René Good de parte del Estado. Es un asesinato de Estado, vamos a llamarle claramente. Al igual que lo que ocurrió con Maduro, Maduro es un secuestro. Y no te tiene que gustar Maduro para entender que eso fue un secuestro, no fue una remoción. Fíjate que el lenguaje liberal no ayuda, pero aparece en la prensa rápidamente para suavizar y pacificar los contenidos. Algo que yo tengo que decir en todo esto es que la crudeza de lo que estamos hablando, de estos hechos, Clinton de regulación, eso pasó con crítica, pero pasó, nadie lo cuestionó mucho. Responsabilidad individual, lo que viene ahora, y privatización. Vino los tecnofeudalistas, ¡ay, qué bueno! Las tecnologías, el futuro, el nene tiene que aprender a hacer coding, porque el futuro está en esas carreras. Esos nenes se están quedando sin trabajo porque la inteligencia artificial, que se roba los recursos del planeta, incluyendo el agua, la misma que crearon, los dejó sin trabajo. Y tienes a Gaza como ese ensayo pornográfico. O sea, yo miro aquí ese es como el gran... O sea, el aparato liberal se fue destruyendo en medio de esto que estamos diciendo aquí. Puede haber más episodios, lo estamos simplificando a 3, pero hay una relación entre esas 3 cosas. Sí, y dale. Lamentablemente lo que abrió realmente esta nueva era histórica, o el eterno retorno de lo mismo, decía Friedrich Nietzsche. Un pensador muy interesante, porque la hermana cogió y transgredió su idea filosófica y creó el superhombre, y él lo movió hacia la derecha, pero él era un crítico, ¿no?, de todo, de la moral dominante, imperante cristiana, judeocristiana, y de la idea de la modernidad en sí. Y él decía el eterno retorno de lo mismo. Yo creo que
De hecho, pausa, perdón. Sí. Fíjense, el tema de la traducción, el problema de la traducción es central también a la crítica posmoderna. Y es un problema contemporáneo. Cuando hablamos de verdad, posverdad, de que no sabemos lo que es cierto, de que eso no fue lo que dijo esto otro y qué sé yo. Fíjate que si algo la teoría posmoderna hizo muy bien es centralizar el problema de la traducción en una era mediática como uno de los problemas y de los retos importantes de la contemporaneidad. Y yo soy súper Y ahí están mencionando a Nietzsche en un momento mucho antes que todo esto. Y muy importante, porque claro, si tú coges la traducción del libro alemán que hizo su hermana sobre Nietzsche, pues estás leyendo propaganda nazi, pero si vas y lees directamente la genealogía de la moral, que se lo recomiendo, porque literalmente si hay algo interesante que Nietzsche nos serviría ahora mismo es que hemos presumido mucho sobre la moral imperante y que hay que ponerlo en duda. Si hay un fracaso ahora mismo, es que la izquierda tampoco ha puesto en duda la moral dominante, liberal, capitalista. Y entonces todavía está muy ensimismada en ella. Y todavía, tú mira a ver, por eso es que siempre está moviéndose al centro, tratando de buscar hacia el centro, pensando de que está haciendo un juego discursivo. Es que no se ve atrapado en la moral imperante. Y ese es uno de los dilemas. Ese es el side note. Pero para que pasara lo que pasó con Maduro, con la idea ahora actual sobre la imposible invasión y la amenaza sobre Groenlandia, no sabemos qué va a pasar. Posiblemente va a ir a dar la estadidad número 51 a ellos, por encima de Puerto Rico. Eso va a ser bien funny. Sería excelente. Tremendo episodio número yo no sé qué. Doña Sori Fonalleda va a convulsar esa noche. Pero eso fue Gaza lo que hizo posible todo esto. Porque se destruyó completamente el orden liberal, ¿no? Del legal, de las Naciones Unidas, de lo que es correcto, de aceptar de que, ¿no? Que el mismo Hamas es un grupo de liberación, ¿sabes? Eso es lo que es Hamas. Uno puede tener dilemas morales, las tácticas sobre que sus eso, métodos, pero legalmente a nivel internacional es aceptado que tú puedas defenderte en contra de un colonizador, ¿no? Porque eso es lo que es el Estado de Israel. Entonces, Israel declaró de un acto que iba a ser un acto fallido. Ellos mismos lo más seguro lo sabían, que iban a atacar, iban a matar cierta cantidad de personas militares y que iban a morir en el intento, porque eso es parte de ellos, ya lo saben, ¿no? La cuestión de los mártires. Lo utilizaron para crear una declaración de guerra y a la misma vez para abrirse a la posibilidad de que ahora este espacio es terra nullis, que es la otra mirada, ¿no? La tabula rasa, pero el terra nullis. Aquí no hay nada. Esta gente son todos terroristas. Aquí no hay más que jamás solamente vamos a matarlos a todos. Y es la doctrina política anglosajona que se ensaya en Australia. La Fundación de Australia usa esa figura del derecho. Eso viene de los ingleses. Que es la idea que no hay nadie, claro, cabrones que son. Y eso viene de Estados Unidos también, que lo hicieron con los nativoamericanos. Y eso es lo que también está implicado en Puerto Rico con lo de las zonas de oportunidad, de que nos declaran 98% pobres. Aquí no hay nada. Usen con esta tierra lo que les dé la gana. Eso es lo que tiene implicaciones históricas, que está vinculado con eso. Entonces, esa apertura de esa muerte sistemática, ese genocidio allí, es lo que abre ahora un mundo de hacer lo que le dé la gana al que tenga las armas y las herramientas y las tecnologías, y que se elimina el orden, el consenso, el llamado consenso liberal, donde había una serie de leyes, una serie de procesos, de que tenías que pedirle permiso al Congreso, de que no puedes seguir apoyando esto a este genocidio, no lo apoyes, porque imagínate, ¿qué pasó cuando el apartheid? Es uno de los shamings, una de las caídas del apartheid de Sudáfrica, era porque la gente empezó a decirle, mira, no me apoyes, yo te vi corporación, yo te vi Estado que estaba apoyando a esta gente, ahora ya eso ni sirve. O sea, no hay una posibilidad de decir, apoyas a Israel, apoyas el genocidio. Se quedan así. No hay vergüenza. ¿Y qué vas a hacer? Shameless. ¿Qué vas a hacer? Te dicen, ¿qué vas a hacer? So que ya ese juego descarado, que es demasiado moderno. Bueno, y Luis, y el despliegue de una violencia que no se quedó en Gaza. Esta violencia se reprodujo
en fuerzas policiales, como ocurrieron en los campos universitarios en Estados Unidos, Sí. o contra una discursividad. O sea, hasta esta crítica, en Alemania, por ejemplo, estarían diciendo que nosotros estamos promoviendo un discurso aquí antisemita, Sí. simplemente porque somos antisionismo en términos de una operación de erradicación de terra nullius de una población que vivía en los territorios de Palestina desde muchísimos siglos. Bueno, entonces, el que nosotros nos inclinemos a favor del reconocimiento de esas personas, o sea, se usa discursivamente para parar la discusión y para incluso monopolizar o sea, el acceso a la historia. A ver quién es el que tiene realmente, quién cuenta la historia de verdad. Claro, se ven fisuras ya ese discurso. No queremos hablar demasiado de Gaza hoy, pero se ven fisuras ya ese discurso y obviamente ellos lo saben y por eso es que yo creo, ellos quiero decir los sistemas organizados de la derecha global o la versión norteamericana, ellos lo saben y por eso están doblegando el esfuerzo de la violencia. O sea, sí hay esto no es business as usual, Luis. Y en esto yo no quiero unirme a la gente que está diciendo, esto siempre ha pasado, es que ahora ustedes están histéricos. Pero no, esto no es lo mismo de siempre, ¿ok? Aquí hay... Y si es así, guía. Demuestra, dale libros, dale recursos, Sí. Ayuda al otro a quien pueda comprender, que eso es parte de este espacio. O sea, y yo antes- ¿de qué vale que yo sepa todo lo que Claro, yo sé? si no lo comparto. Y me muero yo solo y callado en mi cuarto y leo y sigo leyendo libros. Y no, pues comparte. Entonces- ¿Qué vamos a hacer? ¿No? A mí ese concepto no me gusta, pero sí, hay una intensificación de la violencia y hay que reconocerlo, ¿ok? Y eso hay que reconocerlo. Ahora, me gustaría ahora, antes de entrar a cómo está Puerto Rico, meanwhile en Puerto Rico, quisiera hablar un poco, o sea, acabar de asesinar al liberalismo como doctrina y al consenso liberal. O sea, en este programa no estamos de que, mira, sabemos que lo que tenemos ahora y la vuelta del fascismo no es algo sencillo. No somos aceleracionistas. No estamos aquí gozando. Ay, qué bueno, se va a destruir todo. No, hay sufrimiento, hay violencia. Nosotros no somos nihilistas en ese sentido. Pero sí entendemos que hay que criticar. Si no aprendemos lo que no funciona del liberalismo al punto de que hay que erradicarlo y sacarlo de nuestra discursividad, esto se va a seguir repitiendo y esto es un ciclo sin fin. Entonces nosotros no queremos ser parte, cómplices, como usted tampoco quiere ser cómplice de una espiral descendente de muerte y de violencia. Así que hay unas críticas importantes al liberalismo. Una de ellas es la torpeza que tienen cuando están leyendo el presente. O sea, está lleno de blind spot, Luis. O sea, es como, llega el momento de que hasta uno siente que es como una persona abusada que sigue justificando, haciendo un autogaslighting a sí misma de que esto no es esto no es violencia, esto ha pasado antes, pero el derecho va a resolverlo. O sea, eso está brutal. Y es una de las faltas mayores Y que del también liberalismo. tiene un privilegio estructural adentro de ahí. Porque no todo el mundo tiene las herramientas en la sociedad liberal para poder lidiar con la violencia existente. Exacto. ¿Sabe? Para muchas personas esto es un momento de total desamparo. De hecho, especialmente sí. si eres una persona racializada, de la comunidad, trans. ¿Sabes? Esto es un momento... Tienes una mujer. O sea, en ¿Sabe? Puerto Rico miren cómo te están controlando tus orificios. Sí, o sea, una persona gestante que puede la capacidad de gestar, una mujer. O una persona gestante. Tiene un momento actual real de que si se pasa una ley, que no creo que la 933 creo que es del Senado, pasa para la Cámara y pasa a ver si la gobernadora lo firma, porque supuestamente, según yo vi que un médico dijo, de nombre José Javier, que dijo, mira, para que ella tuviese un hijo in vitro, se hizo pruebas de cuál del óvulo y el esperma pudo fecundar, y en el proceso se descartaron. Pues mira para allá, O sea, eso que hipocresía mayor. ella misma entró posiblemente asesinando a... Ella violó la ley. Ella violó su propia ley. Pero también eso correría que lo in vitro ya sería ilegalizado total, porque sería matar personas según Y digo, esa ley. Esto lo mencionamos, ¿Sabes? señores, el ataque a la mujer específico como un ejemplo de cómo la violencia es multiescalar. Al igual que tú invades un país de un continente a otro, Venezuela desde Estados Unidos usando a Puerto Rico como plataforma, fíjense cómo los cuerpos de las mujeres también se convierten en espacios de invasión, Claro. en campos de batalla de la violencia. No, y ellos están tratando de regenerar una sociedad con toda la desigualdad existente, con todos los aparatos de explotación y de saqueo, decirte tienes que parir porque tu cuerpo te dice que tienes que parir, porque la pertenece. biología y Dios te creó de que la biología tienes que parir, no puedes pararlo. Cualquier intento de que tú
pares eso, estás creando un crimen con la vida y con Dios, porque Dios fue el que él creó eso. Y eso es un útero y un cuerpo. Entonces, ¿cómo tú batallas eso en el tribunal? Después tienes a Esencia, tienes a Cabo Rojo. Cabo Claro, Rojo me pertenece. Pero yo te pongo, ¿cómo yo le voy a decir a alguien? Pues vete al tribunal, las leyes van a regular eso. No. Y O sea, ese- ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es al revés, confrontarlo en el terreno principal de la política, que es la calle directamente, donde le afecte políticamente y económicamente a la estructura Y no de es poder. esperar a las elecciones. Porque señores. es que no hay de otra. O sea, y pues... O sea, nosotros, además del retorno de la historia, Ujú. hay que empezar con el retorno de lo político. Y es el retorno a los antagonismos, a las violencias, en otras palabras. Y Pero, tenemos pero que regresar también, a lo claro, político. pero ellos nos van a llamar violento independientemente. Porque Sí. lo que está haciendo Trump es que todo el mundo es un antifa. Recuerden Todo que- el mundo que esté en contra de lo que yo estoy haciendo es posiblemente antifa. El neoliberalismo Todo el mundo. básicamente nos dijo que la gobernabilidad no hacía falta como un proyecto político. Que íbamos a gobernar ahora desde los consejos de los expertos, convertidos ahora en ley. Y que los ciudadanos podíamos por fin estar Y felices. buscar representación. Sí. Y tenías un partido. Sí, pero con hasta, tus intereses. pero hasta la representatividad política pasó a segundo plano. O sea, empezamos a confiar más en que los expertos y los analistas eran las personas que nos iban a dirigir. Si no te gusta, pues votas en el Claro, 2028, Miguel. Para seguir este asesinato del liberalismo como doctrina, del consenso liberal, hay que hablar de la paz perpetua que promovieron a través del multiculturalismo y la validación de los identity politics, que era una doctrina, en principio, empujada Sí. por afroamericanas radicales, pero que fue cooptada, despolitizada, que es lo que ocurre. Cuando tú le entregas las discusiones políticas sobre lo común a lo privado, a lo individual o a lo corporativo, tú estás despolitizando los aspectos fundamentales de la vida. Y eso es parte del momento. O sea, nos hemos movido, o sea, la paz, el multiculturalismo, que suena muy lindo, muy kumbaya, realmente nos quitó herramientas de lucha Bueno, y de resistencia. Y lo vimos en el caso emblemático de una Kamala Harris. Teníamos que votar, ¿no? En el caso allá, la gente que aquí en Puerto Rico no votamos, ya en otro momento seguimos elaborando sobre ello. Eso es muy bueno seguir recordándolo. Pero en Puerto Rico no votamos por ello. Pero la gente en Estados Unidos tenían la posibilidad de votar por la primera mujer negra presidente. Entonces teníamos que ignorar completamente su moral, su postura, sus vínculos, quién le dio dinero, qué apoyaba y qué no apoyaba, y cuáles eran sus posturas antes de ella ser vicepresidente. Teníamos que ignorar, porque es que hay que abrir el espacio a que votáramos meramente por ella, porque era una mujer negra. Y eso, él lo trajo, ese es el 101 de la Identity Politics, de que porque mi representación era lo más valioso, ¿no? El glass ceiling era lo más valioso, y no hay que pensar sobre lo moral, no hay que pensar sobre posturas políticas económicas, ni todas sus decisiones. Y obviamente- hay que votar por ella porque era una mujer. Y el postureo performativo del liberalismo, esta especie de pureza moral y demás, llevó hasta cierto punto a una reacción magaísta con los movimientos anti-woke y con los movimientos en contra de la diversidad y la equidad y la inclusión. O sea, entonces yo puedo entender, o sea, y yo te lo digo, yo puedo entender la molestia que sectores que se sienten regañados constantemente por el liberalismo y el supremacismo moral liberal, que reaccionen de una manera hostil. O sea, yo he experimentado eso mismo en sectores de izquierda que me vienen con una pureza, como crítica, como ataque, en lugar de ver cómo podemos integrarnos desde las diferencias. Yo que veo eso siendo aliado y perteneciente, digamos, a movimientos radicales y progresistas, imagínate las personas que están en posturas más centradas, con menos educación política o con intereses contradictorios. No, y personas que... Los perdemos y se nos van al magaísmo. Y lo que hicieron fue venderle a las personas que no tenían las herramientas de comprender estas cosas. Porque literalmente, vamos a hablar claro, en Estados Unidos el 50 y pico % de las personas son casi iletrados. ¿Sabes? No tienen una literacy, yo creo que esa es la traducción, ¿no? Letrados. ¿Sabes? No manejan, no leen, no. Entonces, tú estás trayendo todo esto desde la academia, poniéndolo como política pública, que muchos de los progresos son así. Muchos de los progresos vienen o de los movimientos, de la academia, el debate académico, y después se transforma en política pública y en cambios estructurales. Entonces, le estás diciendo a Juan del Pueblo, que está viendo que su fábrica se fue para China, en la ciudad de Wyoming, que ahora tienes que ser inclusivo, y ahora va a venir un compañero y va a venir una persona trans y tienes que aceptarlo. Entonces tú dices, coño, pero entonces el identity politics y el multiculturalismo era, vamos a añadir, el DEI era eso, vamos a añadir más gente
que estaban excluidas internamente de la estructura. Entonces esta persona de Wyoming, que de momento entró en una fábrica nueva que abrieron y ve que por encima de él entró una persona negra, una mujer, una persona trans y esto y lo otro, y la jefa tuya es mujer, y tú, esa persona no sabe qué pasó, viene allá a la derecha y dice, ese es tu enemigo, esa es la persona que te está quitando el trabajo. ¿Y te lo crees? Entonces, eso fue lo que hicieron. Entonces, pues, esta persona que tiene problemas materiales, porque hemos abandonado completamente el discurso material, que lamentablemente, como ya dijimos, eso es parte de una de las derrotas posibles discursivas que trae el posmodernismo. Está viendo sus condiciones materiales y no le estamos afectando positivamente a él o a ella. Y de momento le traemos todos estos cambios que vienen desde arriba, desde la élite. Y eso se utilizó de mal manera para traer esa lógica de que esos son los problemas. Son los inmigrantes, son las personas negras, son los latinos, son los asiáticos, son los indios, son la comunidad LGTB+. Tu problema, esos son tus enemigos. Hay que volver de nuevo para atrás, traer esta América nueva, grandota, de ese pasado de los 40, bello y precioso, segregado, y te aseguro que se va a mejorar tu condición. Y mientras tanto, Luis, mientras estamos acá los bloques diversos de la izquierda peleando entre nosotros, se nos demoniza incluso los debates que pudiéramos tener, porque nos han puesto a todos en un mismo apartado de terroristas domésticos. ¿Sí? Entonces, nos están quitando herramientas de conversación, herramientas de debate, nosotros mismos nos estamos Derechos, negando al debate. Derechos. Nos estamos negando al debate porque mucha gente ya cancela desde el principio. O sea, a mí no me gustaron necesariamente las expresiones de Dalmau con relación a Venezuela. Entiendo cómo lo hace. Entiendo también la posición difícil de un partido que tiene que apelar a un espectro electoral más amplio. No es mi enemigo. Dalmau no es mi enemigo. ¿Y a qué costo? Y hay que tener unos debates sobre esto. No estamos diciendo que no los tengamos. No, ¿y a qué costo? Lo que pasa es que ¿cuál es el problema más grande? El problema más grande no es que tengamos diferencias entre la izquierda. El problema más grande es que nos están eliminando. O sea, nos están demonizando y nos están criminalizando, que es el paso nefasto. Entonces, para seguirnos moviendo, o sea, hay unas áreas que son, yo te diría, retos enormes frente a este colapso del liberalismo. O sea, ¿qué es lo que nos queda aquí? Y ya mismo pasamos a Puerto Rico. Una de las cosas, pues ya la hemos ido mencionando, la despolitización de lo económico. Si permitimos que lo económico siga siendo discutido como estos analistas de pacotilla, economistas de pacotilla que van a la radio y la televisión en Puerto Rico, nosotros no vamos a tener los todólogos. Que no hay, o sea, les digo que son de pacotilla, señores, porque sus análisis parten de falacias. O sea, ignoran otras disciplinas, otros acercamientos que son esenciales para poder hablar de estas cosas. Fíjense que hoy hemos tenido que brincar de tema en tema, de lente en lente, para poder articular lo que estamos intentando dialogar con ustedes. Y eso no es que estemos al garete, es que la realidad que estamos enfrentando ahora requiere ese hilar fino. Y eso no se da cuando tú despolitizas el planteamiento económico. O sea, tú tienes un país que se ha volcado a la necropolítica, a una economía de muerte que no es de las posibilidades de vida, a hacer tu acercamiento a la salud cada vez más difícil e inaccesible. O sea, cuando tú estás enfrentando eso, tú no puedes tener un economista hablando de desarrollo económico, crecimiento o al foquito este estúpido de libertad, equiparando la libertad. ¿La libertad de quién? Que dijo que esto es una buena oportunidad de la Corco, abrir la Corco de nuevo para atrás. Ah, sí, allá para Peñuela. Está loco. Pero, ¿de dónde va a sacar? Porque eso está todo hecho una leña. Pero es eso lindo, Luis. Es lindo. Él lo hizo con esa carita, bendito. Pendejo. Dito, foquito, te estoy chequeando. Entonces, pues, colapsa el liberalismo. ¿Y qué es lo que lo está sustituyendo? ¿Cuál es la lógica ahora? ¿Dónde están las nuevas religiones? El tecnofeudalismo, por ejemplo. La tecnología, eso es lo que nos va a salvar. Las empresas digitales, Silicon Valley, bla, 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 toda esa mierda. ¿Qué es lo que viene ahora? El imperialismo de una nueva doctrina Monroe. Y aplicado de una forma, o sea, bien al garete. La doctrina Monroe no nos gusta a Teddy Roosevelt, pero al menos tenía una cierta lógica, tú sabes, realista, digamos, hasta material, yo te diría, de materias primas, de dónde está aquello. Esta doctrina Monroe de ahora, aunque sí es el petróleo es el litio y demás, es medio al garete. O sea, es una doctrina Monroe que no viene necesariamente de una tranquilidad, de un análisis sobrio de las cosas. Creo que está lo que hemos dicho, ¿no? La caquistocracia, el gobierno de lo peor. Ese es el gobierno de lo peor, es así. Me da gracia porque eso es lo que significa. Y claro, caca. El resultado final, que es esta multipolaridad, esa es la parte que para mí yo la veo con cierta esperanza y me voy a confesar aquí. O sea, a mí no me preocupa que China y que bloques europeos estén medios enemistados unos con otros y que China esté vendiendo los bonos de Estados Unidos para desestabilizar económicamente a Estados Unidos y ejerciendo ese armamento que estuvo acumulando, ¿no? De comprar deuda americana para tenerlos bien agarrados
¿sabes? Del mango. O sea, a mí, yo confío más en un mundo que tenga esos poderes entre ellos que en esa unilateralidad neoimperialista que representa Trump. Ahora... Lo que pasa es que eso está atrapado también en el discurso liberal de las relaciones internacionales, que es el llamado realismo. Parte de la premisa de que para que haya una cierta paz tiene que haber más de un poder, ¿no? Lo que decía Francis Fukuyama es que ahora era simplemente el capitalismo global liberal, era la totalidad, era este nuevo orden, ya no hay competencia sobre ello. Cuando vamos a ver lo que hizo, ¿no? China fue jugar con esas instrumentalidades de la globalización del capitalismo global. Hizo su estado actual utilizando el capitalismo de estado desde un unipartido. Jugó el juego de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está arrepentido de que le fue muy bien, porque pensaba que iban a transformar, porque la idea era que la expansión de estas ideas del capitalismo global, del liberalismo, es que iba a hacer que cambiaran todos los estados a que si éramos todo una unidad, expandir, ¿no? Traer esas ideas a ese mundo, de que vinieran 300, mira qué interesante, lo que se llama el soft power. Cada año van 300,000 chinos a Estados Unidos a estudiar y 30,000 estadounidenses a China. Ese es uno de los números así que constantemente quedan. Quizás ese número fluctúe de año en año. Bueno, está cambiando con la negativa de dar visados de estudiantes. Claro, entonces, por ahí es que viene la cosa. Dale. ¿Sabes? Ellos tienen un miedo. Ellos son los norteamericanos. Claro, ahora están viendo con terror, por eso es que ellos le llaman los globalists. A ver, si hay un error que tomaron los liberales y le ponen así a los demócratas cuando los republicanos también estaban ahí. Los republicanos son liberales. Eso hay que tener claro. Hay dos partidos liberales en Estados Unidos. Lo que pasa es que Trump es iliberal. Él cuestiona lo liberal. El magaísmo cuestiona lo liberal. O sea, que es una figura que va en contra, digamos, de lo que había sido la corriente principal del Partido Republicano. Que generó el Estados Unidos de lo que conocemos. Ahora mismo ellos están cuestionando si las reglas del liberalismo internacional y del capitalismo global le ha funcionado. Ellos han llegado a la conclusión de que no, y hay que volver de nuevo a los Estados-naciones, crear estas lógicas de que es una ambivalencia que puede ser una oportunidad, a lo que voy. O sea, yo todavía, dale, sigue para adelante, pero yo tengo más que decir. Esto lo queremos decir, o sea, con mucha sobriedad, vuelvo a usar la palabra. Sí existe una oportunidad en que el liberalismo quede al descubierto como un sistema chapucero, cómplice y lubricante de la violencia fascista. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Y la parte en que Trump es un agente de destrucción de ese orden y de ese consenso, aunque sí hay un sufrimiento, es una oportunidad. Por lo cual nuestro llamado es a usted y a los segmentos pensantes, aún de centro, señores. No tiene que ser come fuego así como Luis. Yo no, yo soy un muchacho pero correcto. Yo me sí, mira cómo está. Ya se vistió. Le faltan las botas de combate ya para irse ahí, tú sabes, con el machete. Pobrecito. Mira, no hay que llegar ahí, pero hay que poder aprovechar esta oportunidad también para construir otro mundo, otro orden. Entonces, ahí quería brincar al meanwhile en Puerto Rico. ¿Qué está pasando en este sitio? Pero fracasó el liberalismo. Aquí colapsó. Sí, pero antes quiero dejarte de saber. Porque yo he visto mucho en las redes y en varios de los análisis que se hacen, que lo único que queda es ahora, para poder ser libre o poder ser un estado propiamente protegido, que no esté amenazado, es tener bombas nucleares. Eso es lo que alguna gente dicen, que por eso es que no pueden atacar y a nivel ciudadano, Kim Jong-un, montar milicias y buscarte un arma en tu casa. La única lógica es esa, que lo que hay es o armarte, pelearte y pegar tiro, y entonces como Estado, todo el mundo lo que debe hacer ahora mismo es buscar armas nucleares, porque ahora es la necesidad, ¿no? de poder defenderte en el plano internacional de esa manera, porque si no, Estados Unidos te va a invadir y quitarte tus recursos. ¿Y cómo tú ves eso? Eso juega como quiera dentro de la estructura legal, jurídica, filosófica de lo que está haciendo Trump. Entonces, ellos no niegan eso, ellos quieren eso, ellos hacen lo que están haciendo porque precisamente juegan dentro de esa lógica multipolar de los que tienen armas nucleares, son los únicos que vamos a quedar, porque esa es la única cosa que me cohíbe, no me permite atacarte, porque si no me vas a tirar una bomba nuclear y pues nos matamos los dos. Entonces,
Eso Hay es una cierta perversidad y hay ingenuidad. que nace del liberalismo. Ujú. Eso es una teoría del liberalismo, pero que parte de la premisa de que en el plano internacional, como también en las sociedades, es que nos vamos a matar todos si no existe ese estado fuerte a nivel tanto estructural interno del lo que sería el orden y la ley, Ujú. pero también a nivel internacional, en el juego internacional, donde es la fuerza lo único que reina. Entonces, eso es parte de... Entonces, no hay... ¿Cómo que la única opción es que yo voy a tener que competir en ese terreno? Cuando es un terreno que realmente está totalmente limitado por la misma lógica de limitación de recursos, de tener uranio y plutonio y... Vamos, o sea, es patético, es tonto, es medio irresponsable decir que lo único que va ahora a salvarnos es que tengamos bombas nucleares. No, y para mí es volver a macharranes histéricos, tú sabes, jugando a ser toddler encima de una pila Por de eso es armas que nucleares. yo creo que Terrible. además de organizarse y Sí. cuestionar el liberalismo, hay que cuestionar sus fundamentos morales, éticos Y y filosóficos. políticos, Ujú. filosóficos. Claro. Y ahí es que entra, y recomendé a Friedrich Nietzsche. Lo acaba de decir el filósofo. Entonces, en Puerto Rico, señores, es mucho más sencilla la cuestión. Sí. Aquí colapsó el liberalismo hace tiempo. Sí. Vamos a empezar porque, que la democracia está en crisis en Puerto Rico. Señor, usted tiene una junta de control fiscal no democrática tomando decisiones a partir de la conveniencia de los mercados. Una junta que posiblemente, y se especula porque no tenemos toda la información a la mano, eso es parte del problema, la falta de transparencia, que miembros de esa junta están vinculados a los mismos intereses energéticos, financieros y demás, que están, de los cuales supuestamente nos están defendiendo o frente a quienes nos representan como puertorriqueños que no votamos por ellos. O sea, ahí no hay liberalismo que salve. Ahí usted puede Nadie votó por ellos. No. Nadie puede hablar con ella a menos que tenga permiso. Tienes que pedir permiso, hacer una listita. Si quieres demandar o parar alguna ley de ellos, tienes que ir a la jueza Swain. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué tipo de abogado tienes que pagar a nivel federal para que vaya allí? ¿Sabes? Tú me estás hablando... Vamos, ¿sabes? La falta de... Es peor, porque la lógica de representativa ahora... En Puerto Rico es el que más tenga billetes el que tiene la ley. El que más reproduce, no, el que más que tenga donativos ya se ha desregulado completamente. De hecho, una Entonces, parte de nosotros piensa que la Junta y el andamiaje de Wall Street y la deuda que nos agobia, al menos eso es más honesto que los embustes liberales, porque es una violencia ahí descarnada. Bueno, es una honestidad de que los casos insulares siguen estando ahí. Tú eres Que- un sujeto inferiorizado Somos- y el objetivo del imperio hacia nosotros es de extracción y de que extractivismo. nuestra cultura es inferior, que no somos capaces de gobernarnos propiamente, de que somos sujetos racializados, que nunca vamos a poder ser adheridos a estas ideas superiores, modernas, de civilizatorias que es Estados Unidos. Y añádele, eso es lo que representa y la Junta. añádele la necropolítica, que es básicamente el ejercicio de un gobierno diseñado para decidir quién va a morir y quién va a vivir. Sí. Y librarnos de segmentos que le consideran improductivos en esa agenda extractivista. O sea, es que de nuevo, aquí se cayó el orden liberal, si es que alguna vez existió, señores. O sea, Aquí yo no ¿qué? hablo de gobierno de Puerto Rico, yo hablo de administradores de Puerto Rico. Hay 7 gobernadores y una administradora. O sea, está tan fastidiado Puerto Rico políticamente que tenemos 7 gobernadores impuestos por el gobierno de Estados Unidos, seleccionados por el Congreso y puestos por el presidente, seleccionados y aprobados por el Congreso. Y después tenemos una gobernadora con una legislatura que son todos un pantomima. Es una pantomima democrática. Porque ellos, todas las leyes, todas las cosas que vayan a pasar, y empezando ahora mismo, ahora que está la reformita esta tributaria, de esta de que todo el mundo está diciendo en los medios, mira, pero ¿y la Junta? ¿Y la Junta te dio permiso? ¿Y la Junta? ¿Y tú hablaste con la Junta? Imagínate qué patético. Entonces, o sea, tenemos un ente que no votamos, que le pagamos nosotros los salarios, porque el Congreso no paga, el gobierno federal no paga a la Junta. Nosotros le pagamos el salario, le pagamos todos los asesores, que de lo poco que supimos, porque nos dejaron un poquito de información, como un 20 y pico % de información, $2,000 millones en asesores legales para poder bregar con la deuda. Y vamos a hablar claro, Luis, y en esto tengo que ser bien contundente. O sea, Puerto Rico adoptó unos modos de desarrollo, de administración del territorio y de las personas y los recursos a imagen y semejanza de Estados Unidos por imposición Sí. de imperialistas. Entonces, eso no es la lógica que aplicaría a un territorio con pocos recursos,
con posibilidades, porque las tiene también, era otra lógica la que debía estar aquí. No tuvimos la oportunidad de ejercer esa lógica. Nos hicieron formarnos en sus universidades y en sus escuelas de pensamiento, particularmente las de economía y de política pública. Entonces, eso nos obligó a entrar en una carrera de deuda porque teníamos hasta agencias federales obligándonos a cumplir con reglamentos que seguían cambiando, que funcionan a lo mejor en el continente y en la abundancia norteamericana, pero no necesariamente aquí. Entonces, claro, la narrativa... Entonces, te metiste en una deuda básicamente para poder seguir siendo americano, ya sea porque te crees ese imaginario o porque te lo impusieron, una mezcla de ambas, y al final te hacen sentir culpable porque tú eres un irresponsable, eres un botarata o eres un corrupto. Oye, señores, los esquemas de corrupción de los puertorriqueños los aprendieron de Estados Unidos, vamos a hablar claro. Estos robos de nuestros alcaldes y funcionarios son calcos de esquemas que aprendieron allá. Mira ahora mismo. Si ahora mismo estamos en la situación de que quien necesita una junta es el gobierno de Estados Unidos una y junta Donald Trump. Y un ejército que saque a su primer dignatario y lo secuestre. Me da gracia, o sea, a Trump. Tiene que invadir Estados Unidos tiene que invadir a Estados Unidos. Y que lo metan en un manicomio también, o sea. Bueno, pero tú no, el escándalo ¿verdad? ahora mismo, o sea, yo lo que veo, o sea, ahora mismo las personas que más se están haciendo ricas, primero es el convete de mega ricos tecnofeudalistas, pero su familia, completamente, un descarado, una descarada corrupción. Sí. En la misma cara, y para colmo nos viene a decir que nosotros aquí somos un chorro de pobres, que no tenemos nada, que es una isla de basura en medio del mar, como dijo el comediante en una cosa esa de los trompistas. Pero, o sea, aquí, por eso es que te estoy diciendo, nosotros siempre hemos sido el barrendero de Walter Benjamin, porque el imperialismo vino aquí con el liberalismo. Primero vino una invasión y después nos pusieron todo el andamiaje de ellos, nos desregularon completamente. Y después la Junta llegó aquí también con Obama, con todo el ordenamiento legal. Revivieron los casos insulares. Mira qué descarado. Los citan casos que citan los casos insulares. Los casos insulares no citan ni siquiera el caso insular. Para recordarle a la audiencia que no sabe esto, los casos insulares, nuevamente, es el andamiaje de jurisprudencia que establece, que legaliza la relación colonial de avasallamiento extremo de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y se basa en una inferiorización racista de los sujetos colonizados. Hay libros que le podemos recomendar si les interesan para que lean. Tanto de personas de Puerto Rico como de Estados Unidos. Entonces, en medio de esto, o sea, nos remilitarizan también. O sea, que hay toda una lógica imperialista que nos pasa el rolo por encima. Y tenemos entonces, bendito, el coro de vocecitas liberales todavía diciendo que tenemos que organizarnos para las elecciones. No es que estemos en contra de los procesos eleccionarios, señores. Aquí votamos ambos por candidatos de la alianza. O sea, yo soy más pipiolo que el compañero que tiene más reservas con el PIB. Claro, yo también tengo críticas con el PIB y como debería ser en una gran familia progresista. O sea, como debe ser este momento también. Y no es que lo que él piense o lo que yo piense son posturas monolíticas. O sea, yo puedo seguir pensando y cambiar mi postura si no estoy contento con las cosas. Entonces, obviamente, esa no es la línea. Entonces, hay unos ciertos escollos, ya para cerrar, de cara a la acción. Y uno es, mira, hay un escollo importante aquí. Son como líneas de pensamiento que nos parecen que son patológicas para salir de este atolladero. O para plantear un frente de resistencia o sencillamente de negación a ser parte de este proceso de entronización del fascismo. Una de ellas es la gente que nos dice que hay una sola manera de hacer las cosas. Y ahí yo tengo que hacerle unas críticas a la izquierda también, totalitaria, absolutista o sabionda. Y pasa con muchos colegas. Puristas. Sí, bueno, que puristas de su campo de disciplina, porque estudiaron una cosa y te dicen, no, esta es la única manera. Mira, quien te está diciendo que hay una sola manera de proceder frente a un reto personal, global, político o material, es un embustero y no sabe de lo que está hablando. Porque mientras más uno sabe de disciplinas y de campos, más uno se enfrenta también a la diversidad, que es algo que la posmodernidad también ayudó a quitarle, a bajarle dos al supremacismo disciplinario, que es producto de la ilustración francesa, el enciclopedismo y todo eso. Puso en duda a los expertos, puso en duda la autoridad. Claro, y claro, al poner en duda la autoridad, la ciencia, la certeza y la verdad, también nos dejó en un espacio despolitizado. Que ahora todo el mundo habla por ahí. Que es lo que dijimos en el programa principio. Segundo, el nihilismo. O sea, esta especie de pesimismo nihilista, a veces derrotista, a veces aceleracionista, o sea, que se alegra de que todo se va a joder. Esa es una postura, o sea, aparte que te hace daño a nivel personal, cariño, o sea, te destruye el espíritu. A nivel político, es una postura que
lo que hace es desmoralizar. Básicamente, cualquier poder que te quede, cualquier agencia, por más chiquita que te quede, la perdiste si te vas en el giro nihilista. Y digo, el giro nihilista también hay que ser bien claro con eso. El hedonismo es una forma de nihilismo, by the way. Claro. El entregarte al placer. Sí, porque y que no hay más ¿sabes? nada. Pues, o sea, es el extremo. Yo pienso que es un momento de reencontrarse y mirarse como sujetos y en este momento histórico. O sea, en este momento histórico, político, social, económico, hay que repensarnos. Yo una de las cosas que hice fue leer un montón de cosas de la gente que ha dicho antes sobre Puerto Rico. O sea, ese fue mi break. Leer todo lo que se ha hablado de Puerto Rico, todo lo que se ha hablado sobre todo el asunto del desarrollismo, de leer todo eso para ver cuál era el debate, cuáles fueron los pros y los contras, quién tuvo que ver con qué, cuál era la idea y qué se quería imponer. ¿Sabe? Hay que encontrarse con las otras personas y quizá en ese momento uno solo y nihilista podría también ser ese espacio de radicalización. El problema es quedarse ahí y convertirse en una persona completamente pesimista, de que no hay más nada, que todo se perdió, porque también en la duda de lo que hay, que es hay lo que una queremos, posibilidad hay latente. una posibilidad. Sí. Hay una, o sea, que la duda no la puedes dejar y la pregunta tampoco. Lo que no puedes es permitirte el argumento de la inevitabilidad. Porque fíjate que los mercaderes del miedo y del terror, o incluso los que se benefician del neoliberalismo y su lógica de expertos, dicen que todo es inevitable. Hay películas. Que esto no se puede de hecho, resistir. el problema es que ya le mercantilizaron eso. Hay películas, hay música para que tú... Sí, que nos entretienen con la tragedia. Hay una cultura alrededor de ese pesimismo. Entonces, otro gran problema en Puerto Rico, los medios de comunicación payoleros. Se los estamos diciendo, señores, no los escuchen, no sean audiencias de programas de análisis payoleros. Payola es bien sencillo, te están pagando... pueden ser empresas que están favoreciendo las placas solares para, tú sabes, privatizar básicamente el acceso a la energía. Puede ser el gobierno mismo directamente. Pueden ser pautando anuncios de gobierno. Pueden ser intereses de la banca, tú sabes, usurera. La payola es insertar opiniones de análisis que favorecen a los sistemas que promueven tus programas. Y eso en Puerto Rico es una epidemia. De hecho, desde un punto de vista ético, nosotros somos unos chapuceros. Payola y pluglola. Que esa es la que dicen, sí, las dos se usan cuando son opiniones políticas. Y entonces, otro escollo que tenemos, señores, los queremos, cojan, aguanten el tiro, los positivistas del derecho. O sea, los buenos abogados, la gente del derecho, sea la posición que sea, saben que el derecho es una especie de acuerdo, de ilusión, más posmoderna, en el sentido que depende del lenguaje y del simbolismo y de la creencia y del consenso frágil para funcionar. Es más eso que un instrumento infalible en el cual podemos confiar cuando hay una crisis. No, ahí hay que moverse hacia un posicionamiento político. Y si tu venta es que los tribunales nos van a resolver todo, yo sé, oye, si tú eres un inmigrante que está siendo amenazado por ICE, yo entiendo que las cortes no tienen otro remedio. Pero ya ni eso. Pero para vamos a hablar todos los demás, claro. También, pero el que está enfrentando una deportación no le queda otra. Pero están raptando gente en la corte, están llevándose gente. Pues demostrando que el derecho no es la línea. Vamos, esa es la situación actual. Y entonces, otra cosa, otro escollo o línea de pensamiento que nos parece improductiva es pensar que los políticos son los que nos van a resolver con sus opiniones y demás. Mira, nuestros políticos son insuficientes en sus expresiones. Si no te gusta lo que Dalmau dijo, aporta la respuesta que tú entiendes, el contradiscurso que Dalmau debió haber dicho. Y en eso nosotros aquí nos sentimos bien cómodos. No me gusta lo que dijo Dalmau con relación a Venezuela y demás. Aportamos, construimos una contradiscursividad que tampoco tiene que tener como objetivo eliminar a Dalmau o decir yo no voy a votar por Dalmau nunca más, me voy a retirar de... Cuidado, señores, cuidado. O sea, Dalmau no es el enemigo. Sin todo este andamiaje de calamidades que estamos discutiendo hoy, bienvenidos al año nuevo. O sea, decir que Dalmau es lo peor, el enemigo más grande, pues tú no estás entendiendo, pana. Tú no estás entendiendo el mundo en el que estás viviendo. Está crazy, bro. Y tienes que ver la cuneta calibana completa para ver si si aprendes algo, coño. Y hay que pensar la alianza como una apertura a lo posible. Imperfecta. Y eso es algo que, o sea, la advertencia se la damos a las personas que son completamente pesimistas sobre lo que ha pasado. Pero también internamente a los grupos del MBC y del PIB. Ustedes tienen que abrir eso. Mira para allá. Mira tu cámara. O sea, tienen que abrir al proyecto político de la alianza. Tienen que escuchar más gente. Tienen que empezar a ver que el horizonte de posibilidad es otra cosa.
que hay que tener expectativas de futuro fuera de lo que hay y de lo que hubo en algún momento o de el panfleto que tienes en tu mano. ¿Sabes? Hay para construir. No hay que desradicalizar el discurso. ¿Sabes? Si hay algo que está ganando en el terreno es que la gente quiere cambio, la gente está cansada, la gente está desanimada, deja de votar, no se consigue. Sí. Y a veces cuando empezamos a cerrar con el discurso mediático de la derecha, porque casi todo es la derecha, y la derecha cristofascista, que eso es lo que está ahora mismo en el gobierno, ellos te están empujando y meten, ay, Maduro y eso, y literalmente tú vas a cerrar fila ahí. Estas personas no tienen ni siquiera argumentos. O sea, esta tipa, que Miguel lo dice de una mejor, es una puerca trompista. Sí. Es una persona que apoya, una persona acusada, una persona que apoyó un golpe de Estado casi en el January 6, no, enero 6 del 2020 fue, ¿verdad? Eso fue el 2020, January 6, cuando trató de hacer un golpe. Sí, ya. O sea, y ahora está matando gente, invadiendo personas, literalmente tirándole bombas a los botes, pero también invadiendo países y amenazando un país de la NATO y diciendo de que no hay más de otra, ¿no? De la OTAN, no hay más de otra que someterte al trumpismo. Y la gente de la política de Puerto Rico apoya a esa persona. ¿Tú en serio tú te vas a poner aquí, a defenderte aquí cuando tú estás con el flanco está claro para un jab? Vamos. ¿Sabes? Es que es inconcebible el terreno político de la izquierda y de los progresistas, vamos a decir, et al, en el momento en que estamos, cuando está a un campo abierto de batalla, claro, de pelea, de discusión, de desarrollo de ideas, de desarrollo de un proyecto de posibilidad. Ahora, del mismo modo, tienes que tener postura. Y hablamos de una izquierda inclusiva que se escuche y demás, pero hablamos también de una izquierda que extirpe el virus liberal. O sea, no les ayuda a ustedes, como no le ayuda a ningún líder hoy. Miren el alcalde de Minneapolis, perdón, sí, que dice a ICE, le da un mensaje, go fuck yourself. Y después está dejando fila también. Y después dice que no, do not abolish ICE. Entonces, eso es discurso liberal. Eso no se puede. Eso es discurso liberal. O sea, tienes que tener una línea firme. O sea, y hay, lamentablemente, incluso en Victoria Ciudadana, hay elementos que vienen del discurso de los derechos civiles, que eso está muy bien, los entendemos. Pero el discurso de los derechos civiles, por darles un ejemplo, es uno de esos ámbitos que ha sido terrible, patológicamente cooptado por el discurso liberal, al punto de despolitizarlo. Escríbame que yo le envío un par de artículos para que sepan que también en el discurso de los derechos humanos también está el colonialismo mental. ¿Ves? Ya llegamos. Sí. Recuerden, señores, para sobrevivir en este mundo donde las cosas cuestan, aunque hagamos esto con mucho amor y somos mucha generosidad. Muy agradecidos del apoyo que nos han dado. Buy me a coffee. Y todos los tips y todos los aguinaldos son bienvenidos para que esto sobreviva. Más allá, nosotros nos hemos celebrado el año, así que si nos ayudan, vamos a celebrar el año y posiblemente más años. Y para que esto siga, necesita de ustedes. ¿Sabes? Y es Buy Me a Coffee / es una plataforma de contribución, lo hace más cómodo para ustedes, hay distintas maneras de contribuir y eso pues nos ayuda a seguir adelante. Aquí no tenemos, aquí Maduro no nos está dando, o Delcy, dinero. Ni Foundation for Democracy. Y créanme que nos arriesgamos, porque recuerde que hacer expresiones hoy en día, en un mundo digital interconectado, es la manera en que están carpeteando opiniones disidentes. Claro, nosotros también sabemos que en el giro fascista, ni tú, ni yo queremos ser cómplices o lubricantes. Exacto. Y pues todos tenemos que unirnos en una especie, más que resistencia, en un desafío monumental. Siempre lo he dicho, hay que convertirse en un inconveniente político monumental. Hoy más que nunca hay que ser Calibán. Eso es así. Y cunetero. Sí. Pues nos vemos. Sí, nos vemos. Chao, gracias. Y Happy New Year.